Cuando me estaba divorciando, decidí renunciar voluntariamente a la custodia de mi hija. Fue porque, el día que fuimos al tribunal a presentar la demanda de divorcio, ella se aferró al cuello de su padre y lloró entre gritos. ¡Mamá mala! ¡Mamá mala! Odio a mi mamá. Si insistes en divorciarte de papá, me quedaré con él y te dejaré sola para siempre. En mi vida anterior, ignoré sus amenazas infantiles y luché por la custodia. La crié con todo mi amor, pero ella me odió toda su vida. Jamás volvió a llamarme mamá hasta el día en que morí. Y el día de su boda, incluso invitó a la amante de su padre al escenario para dar un discurso de agradecimiento. Cuando volví a abrir los ojos y vi ese mismo rostro malintencionado frente a mí, asentí con frialdad. Está bien. A mí también me parece perfecto. No quiero a una niña que no me agrada de todos modos. Así que, bien. En el momento en que dije eso, las dos personas ante mí se quedaron pasmadas, como si les hubiera caído un rayo. Me miraron con total desconcierto. Jack se quedó en shock unos segundos. Luego reaccionó y empezó a gritar. ¿Qué disparate estás diciendo delante de la niña? Eché un vistazo a Annie, que se escondía en sus brazos, y repetí con calma. Dije que, si ella no quiere quedarse conmigo, perfecto. Tampoco necesito a una hija que no me agrada. ¿Todavía no lo entiendes? Entonces te lo digo más claro. No la quiero. Subrayé cada palabra con firmeza. En cuanto terminé de hablar, Annie, que había estado haciendo berrinche con la cabeza gacha para obligarme a cambiar de opinión, alzó el rostro de golpe. Me miró y rompió a llorar con fuerza. Su carita se cubrió de lágrimas y mocos. ¡Mamá mala! ¡Mamá mala! ¡Odio a mi mamá!, sollozaba mientras forcejeaba en brazos de Jack, casi cayendo al suelo. Jack tuvo que agacharse y tratar de calmarla a toda prisa. Mamá solo está bromeando. Te llevó en su vientre 9 meses. Te dio a luz y te cuidó. ¿Cómo no iba a quererte? Todos sabemos que eres su consentida. Bajo sus suaves palabras, los lloriqueos de Annie se fueron apagando poco a poco. Se aferró al cuello de Jack con tanta fuerza como un pulpo y con la voz temblorosa preguntó. ¿De verdad? Claro que sí, contestó él. ¿No quieres preguntárselo tú misma a tu mamá? Jack me lanzó miradas obvias para que tomara a la niña y la consolara. Annie también me miró con lágrimas aún en los ojos, esperando algo de mí. Pero yo seguí inmóvil, sin siquiera pestañear, con la misma actitud fría. Annie pareció sentirse lastimada por mi indiferencia, y su boca se torció, como si fuera a echarse a llorar de nuevo. Jack perdió la paciencia y me soltó con el ceño fruncido. ¿Qué te pasa? Ya es suficiente con que quieras el divorcio. ¿Pero ahora ni a tu hija quieres? ¿Todavía crees que sirves como madre? Me reí con sarcasmo y respondí con indiferencia. ¿No fue ella la que primero dijo que no me quería como madre? Yo solo respeto su deseo. El cuerpecito de Annie se tensó un segundo. Después, me miró con rabia y gritó. Tú fuiste la que no quiso a papá y a mí primero. Si dices que respetas mi opinión, ¿por qué insistes en divorciarte? Mi mayor deseo es que no se divorcien. ¿Por qué no me escuchas? Simplemente ya no nos quieres. Quieres dejarme sin padres. En mi vida anterior, ella me acusó igual, llamándome egoísta y egocéntrica, advirtiéndome que si me atrevía a divorciarme jamás volvería a reconocerme como su madre. No discutí porque, al fin y al cabo, era solo una niña. Traté de explicárselo con paciencia. Su padre tenía otra mujer, y por eso elegí divorciarme. Imaginé que lo entendería, pero lo único que recibí a cambio fue un comentario tan ingenuo como venenoso. ¿Es porque no eres lo suficientemente buena? ¿Por eso papá buscó a alguien más? La mamá de mi compañera Rosie es guapa y capaz, y su papá jamás buscaría a otra. Tú no sirves, así que papá ya no te quiere, y yo tampoco te quiero. En ese instante, sentí que me hundía en un pozo helado. Me invadió una frustración y desesperación que jamás había sentido. Siempre creí que, aunque no fuera una buena esposa, al menos era una madre dedicada. Desde que nació Annie, invertí todo mi tiempo y energía en ella. Me angustiaba que tuviera frío, que pasara hambre o que la hicieran sufrir. Yo lo hacía todo por mi cuenta, pero después de entregar cuerpo y alma, lo único que obtuve fueron esas 8 palabras. No sirves, no te quiero. El corazón me dio un vuelco. Aún así, jamás pensé en rendirme. Me decía que la situación mejoraría cuando ella creciera, que sería más comprensiva y entendería mi amor por ella. Por eso seguí dándole todo de mí. Pero el gran golpe llegó el día de su boda. Invitó a Jack y a la esposa de él, quien había sido su amante, al escenario. Los llamó papá y mamá una y otra vez en un discurso de agradecimiento ante todos los invitados. Luego se arrodilló frente a esa mujer y dijo, «Eres la persona a la que más debo agradecer en esta vida. Gracias por sacar a mi papá de ese matrimonio fallido y por cuidarme todos estos años. Sin ti, no sería quien soy hoy. ¿Me das permiso de llamarte mamá?» Cuando terminó, aquella mujer la ayudó a ponerse de pie y la abrazó. Jack también se acercó, y los tres se fundieron en un abrazo familiar lleno de armonía. Yo me quedé abajo del escenario, sintiéndome como una tonta, con el corazón hecho pedazos. Todavía tengo grabadas esas escenas en mi mente. No pude evitar mirar a Annie con cierto desdén. Ella se asustó, creyendo que me había enojado por lo que acababa de decir, y se escondió aún más en los brazos de Jack. Intentó justificarse, titubeando. «Y yo no dije nada malo. ¿Acaso no es bueno que la familia se mantenga unida? Papá te ha rogado bastante, pero sigues empeñada en divorciarte. Ni siquiera consideras mis sentimientos». Me burlé con un aire helado, clavando mi mirada en ella. «Tu papá me rogó que no me divorciara porque él fue quien engañó. Es el culpable.
y el divorcio no le conviene para nada. Con solo pensarlo me daban ganas de reír. En mi vida anterior, para obtener la custodia de mi hija lo antes posible, hice un sinnúmero de concesiones. Al dividir los bienes, Jack se las ingenió para quedarse con todo el efectivo y me dejó solo con el cascarón vacío de la compañía. Esta vez no pienso ser tan ingenua. Puedo renunciar a la niña, pero el dinero, eso no lo suelto. Al oír lo que dije, Annie quedó aturdida. Alzó la vista hacia Jack sin comprender a qué me refería con engaño. El rostro de Jack se puso blanco y rojo de furia, porque le arranqué su máscara frente a la niña. ¿No te da vergüenza contarle esto a nuestra hija?, me gritó. ¿Y a ti no te dio vergüenza hacerlo?, repliqué con voz fría. Luego miré a Annie, que seguía algo confundida, y le hice la misma pregunta que en mi vida pasada. ¿Aún así, todavía te opones a que me divorcie de tu papá? ¿Sigues insistiendo en quedarte con él? Asustada por mi tono serio y mi actitud distante, Annie no dijo nada. Jack le apretó la mano y, acto seguido, la vacilación en la cara de Annie se convirtió en determinación. Sí, definitivamente era la buena hija de Jack. Con una sonrisa burlona, tomé mi bolso y di media vuelta para irme. Después de salir de la villa junto al lago, regresé a mi apartamento cerca de la empresa. En cuanto entré, recibí una llamada de mi madre. Me preguntó cómo habían salido los trámites de divorcio aquel día. Le contesté que no se habían concretado. ¿Cómo que no se concretaron?, inquirió. ¿Es que Jack no quiso o Annie armó un escándalo? Ninguna de las dos. Quiero redactar un nuevo acuerdo de divorcio, le dije. Mi madre dudó un momento. No estarás pensando en ceder la compañía para quedarte con Annie, ¿verdad?, suspiró. No es que no aprecie a la niña, pero ella pertenece a la familia Jiang. Obligarla a quedarse contigo no resuelve nada. En mi vida anterior, mi madre me dijo algo similar. Cuando vio que sacrificaba mis intereses una y otra vez por Annie, llegó a señalarme con el dedo y a regañarme, diciendo que me habían golpeado en la cabeza. Se quejaba de que estaba entregando la fortuna que mi padre había reunido con tanto esfuerzo a una niña ingrata. También se opuso cuando me casé con Jack, ya que pertenecía a un estrato social diferente. Después, al ver que casi regalaba la compañía por Annie, se enfadó aún más. Me exigió varias veces que devolviera a la niña con los Jiang. Si quieres tener un hijo, puedes encargar otro. Y si no, pues adoptas. Annie ya está malcriada por los Jiang y no hay modo de cambiarla. En aquel entonces, no pude escuchar sus consejos. Pero ahora, ni siquiera hace falta que me los repita para abrir los ojos. No, el acuerdo anterior estaba mal redactado, aclaré. En el nuevo, pretendo que Jack se vaya con las manos vacías. Mi madre se quedó callada unos segundos y luego preguntó con cautela. ¿Y si Annie se niega? Si a ella no le parece, que vuelva con los Jiang, respondí en tono frío. En esta nueva vida quiero valorar a quienes de verdad valen la pena. Tras presentar las nuevas condiciones a mi abogado, me dediqué por completo al trabajo durante varios días. Finalmente, el sábado conduje hasta un orfanato en un estado vecino. Al llegar, la directora me explicó que la niña que buscaba no estaba ahí esa semana. Esta pequeña es muy buena estudiante, me dijo. La eligieron para participar en una competencia de matemáticas. La directora sacó un álbum de un armario y me mostró una foto. Era una niña de cabello corto, de unos 7 u 8 años. Se le notaba algo delgada por la desnutrición, pero sus ojos brillaban con una inteligencia inusual. Levanté mi mano y, con la punta de los dedos, acaricié aquella carita en la fotografía. En mi vida pasada, cuando tenía 46 años, me diagnosticaron cáncer de hígado en etapa terminal. Estaba postrada en la cama, sin poder moverme, y fue esa niña la que me cuidó. Se llamaba Lily, una huérfana a la que había estado patrocinando desde hacía tiempo. Al enterarse por las noticias de mi enfermedad, pidió permiso para venir y atenderme. Me sacaba a tomar el sol, me cortaba las uñas, me trenzaba el cabello. Cuando el dolor no me dejaba dormir, me contaba historias. Incluso gastó todos sus ahorros en mis tratamientos. Me dijo que, de no haber sido por mi ayuda, jamás habría podido seguir estudiando. Por eso quería devolverme el favor. Qué irónico. La hija a la que había criado como a una princesa me trató como a su peor enemiga, confabulándose con otros para robarme todo el dinero. Y una extraña, a quien ayudé casi sin pensarlo, me cuidó en mi lecho de muerte. Al saber que yo era su madrina y deseaba adoptarla, la directora se mostró feliz. Lily es muy obediente y lista. Si no fuera porque ya está un poco grande, muchas familias se la disputarían. Pero si a usted no le importa su edad, cuando regrese la llamamos para que se conozcan. Si todo está bien, podemos iniciar los trámites. Asentí, dejándole claro que la edad no era un problema. Tras acordar los detalles, regresé en el auto. Antes de volver a casa, pasé por el centro comercial. Le había pedido a la directora las medidas de Lily para comprarle algo de ropa y zapatos, y así pudiera estrenarlos apenas llegara. Pensé que a todas las niñas les gustaban las mismas cosas que le gustaban antes a Annie, así que compré en base a esos gustos. Lo que no esperaba era encontrarme con Annie justo cuando me disponía a salir. Allí estaba, agarrada de la mano de Jack con una, y de una mujer desconocida con la otra. Miré a esa mujer de reojo. Era Wendy, la amante de Jack. Hasta ese VIP. Leí todas las historias de ese VIP. Los tres caminaban juntos como si fueran una familia. Al verme, Jack y Annie se quedaron pasmados un instante, con cara de preocupación, como temiendo que les armara un escándalo. Antes, si los hubiera visto salir con la amante de Jack y además trayendo a Annie, seguramente me habría enfurecido. Pero ahora, la familia Jiang no tenía nada que ver conmigo.
simplemente los miré de reojo y seguí de largo. Sin embargo, cuando pasé a su lado, Jack me sujetó del brazo. Annie ha preguntado por ti estos días. ¿Por qué no fuiste a recogerla? Siguiendo su comentario, bajé la mirada hacia Annie. La vi haciendo un puchero, parada a un lado y mirándome con cautela. Pero justo antes de que mis ojos se posaran en ella, giró la cara y se escondió rápidamente detrás de Wendy. Solté una risa desdeñosa. ¿A eso le llamas que me extraña? Jack se sintió algo incómodo. ¿Y de quién es la culpa? Fuiste tú quien lastimó los sentimientos de la niña la otra vez. ¡Qué madurez la tuya! Guardándole rencor a una criatura. Después de todo, ¿no compraste regalos para compensarla? Miró las bolsas que llevaba y suspiró aliviado. Luego llamó a Annie con un gesto. Anda, ven. Mira, mamá te compró algunos regalitos. A ver si hay algo que te guste. Al oír la palabra regalos, los ojos de Annie brillaron. Se acercó con fingida indiferencia y le echó un vistazo a las bolsas. Entonces bufó con desdén. Aunque hayas comprado cosas para mí, no te voy a perdonar, dijo frunciendo el ceño. A menos que prometas no mencionar el divorcio otra vez, y te disculpes con papá y conmigo. Así volveré a llamarte mamá. Sonreí con ironía. ¿Y quién te dijo que estos regalos son para ti? Annie se quedó helada, sin saber si hablaba en serio o de broma. Desde pequeña, le había dado absolutamente todo lo que pedía. Si ella hubiera querido una estrella del cielo, se la habría buscado. Pero ahora le decía que esas cosas no eran para ella. La confusión en su rostro se transformó en ira, y me miró con los ojos bien abiertos. Jack también frunció el ceño y me lanzó una mirada de desaprobación. Basta ya. ¿Hace falta provocar otra rabieta? Farfulló. Hoy la traje a dar una vuelta para distraerla. Por fin se estaba animando. Es el momento de que te disculpes con un regalito. ¿Para qué complicarlo más? Al oír aquello, Annie también gritó. ¡No quiero sus regalos! Ella misma dijo que no son para mí. Jack soltó una sonrisa resignada. Princesita, tú eres su única hija querida. ¿Para quién más compraría muñecas y vestiditos si no es para ti? Simplemente le cuesta trabajo admitirlo. Al oírlo, Annie se calmó un poco y miró nuevamente las bolsas que traía en la mano. No sé qué alcanzó a ver, pero de repente se le iluminaron los ojos. Sin embargo, aún no se atrevía a acercarse, temerosa de mi frialdad. Jack lo notó y señaló una caja rosa. ¿No es ese el pony de cristal que tanto querías? La última vez que vinimos, estaba agotado. Tu mamá lo consiguió especialmente para disculparse. Presionó a Annie, empujándola un poco por la espalda. Venga, dile a mamá que la perdonas y que te dé el pony. La estaba engatusando mientras me lanzaba miradas para que siguiera su juego. Annie me miró a mí y luego a él. Bueno, farfulló con la boca fruncida, acercándose con aparente desgana. Te perdono solo por este pony de cristal. Levantó el mentón con aire altanero. Pero no puedes volver a hablar de divorcio. Y además, la tía Wendy es muy buena conmigo, así que no quiero que la trates mal ni que me prohíbas verla. Si puedes hacer eso, todavía podrás seguir siendo mi mamá. Se quedó mirándome, esperando mi respuesta. Me burlé de nuevo. No recuerdo haber hecho nada malo como para precisar tu perdón. Y si no me equivoco, ya te dije que no compré estas cosas para ti, así que no te hagas ilusiones. Ante mi mirada llena de sarcasmo, Annie se puso roja en un segundo, temblando de rabia y vergüenza. Parecía que en cualquier momento se largaría a llorar otra vez. Jack la abrazó de inmediato y me espetó con un tono áspero. Basta, hay límites para las bromas. Me fulminó con la mirada. Dices que no son regalos para Annie. Entonces, ¿para quién demonios los compraste? Annie es tu única hija. ¿Para quién más serían? En ese momento, Wendy, que estaba un poco al margen, se acercó. Mamá de Annie, si hiciste algo mal, lo mejor es disculparte. No mientas solo por vergüenza. Annie es una niña tan encantadora. Si fuera mi hija, la consentiría un montón. ¿Cómo puedes hacerla llorar así? Suspiró y le dio unas palmaditas en la espalda a Annie. Cálmate, mi vida. Si solo es un pony de cristal, la tía Wendy puede comprártelo. La carita de Annie mejoró un poco y abrazó con fuerza a Wendy, sin soltar algunos sollozos. Yo, por mi parte, me quedé callada, aunque por dentro me moría de risa. Ese pony de cristal era de edición limitada de una marca de lujo, sin un historial de compras VIP que sumara millones. Ni siquiera te daban el derecho de adquirirlo. ¿Comprar? ¿Con qué? ¿Con su dignidad? Vi a ese par, padre e hija, conmovidos por las supuestas palabras bondadosas de Wendy, y me pareció de lo más ridículo. Estaban acostumbrados a usar mi tarjeta VIP para arrasar en los centros comerciales de alta gama, visitando boutiques de marcas caras como si fuera su casa. Nunca me dieron ni las gracias, y ahora sí se hacían los agradecidos. Sintiéndome harta de ese numerito, me di media vuelta y me fui. Tal y como imaginé, una hora después recibí la llamada de la vendedora de la tienda. Señora Rachel, su esposo e hija quieren usar sus privilegios VIP para comprar un colgante de pony de cristal, pero no trajeron la tarjeta VIP y, además, usted acaba de comprar uno exactamente igual. Así que queríamos confirmarle si autorizamos la compra. Alcé las cejas. No lo autoricen y, de paso, no se lo permitan nunca más. La empleada había puesto el altavoz, así que mis palabras frías sonaron como una bofetada para ese trío. Incluso a través del teléfono, podía imaginar sus caras rojas de vergüenza. Alcancé a oír a Annie llorando de nuevo y a Wendy hablando con voz melosa. Señora Rachel, solo quería comprarle un regalito a Annie. Pues cómpraselo.
respondí en seco. Pero ese pony requiere historial VIP y yo no, replicó ella con la voz ahogada. ¿Y a mí qué me importa? Solté una pequeña risa y colgué. 3 días después, me llamó la directora del orfanato para avisarme que Lily había regresado de su competencia, así que, si no había cambiado de opinión, podía llevar los documentos y formalizar la adopción. Esa misma tarde, conduje hasta el orfanato otra vez. Además del papeleo, llevé un montón de útiles escolares y juguetes que suelen gustarles a los niños. La directora se puso feliz y organizó a los pequeños en fila para repartir los obsequios. La última de la fila era una niña de pelo cortito, con un uniforme escolar tan gastado que ya parecía descolorido. Sus tenis estaban rotos por las orillas y tenía las manos apretadas, colgando a los costados. Sus ojos, grandes y curiosos, me miraban con una mezcla de reserva y expectativa. Le sonreí y le hice señas para que se acercara. Ella apretó los labios sin moverse hasta que la directora le dio un suave golpecito en el hombro, y entonces se adelantó despacio. Ya había repartido todo, así que sobre la mesa no quedaba nada. Noté una pizca de desilusión en sus ojos, pero enseguida volvió a mirarme con emoción. Abrí la cajuela de mi auto y saqué una mochila nueva llena de útiles y cuadernos. También le traje un par de libros para competencias de matemáticas. Le acaricié el cabello reseco con ternura. La directora me dijo que te encanta la matemática, así que te compré estos libros. ¿Te gustan? Lily rozó la mochila con sus deditos. Luego hojeó los libros. La emoción le pintó las mejillas de rojo. Levantó la mirada con timidez. Gracias. Me gustan muchísimo. Al verla tan contenta, supe que había elegido bien. Antes de salir de casa, pensé llevarle el vestido de princesa y la Barbie que compré el otro día. Pero recordé que, en mi vida pasada, cuando Lily me cuidaba, me contó que de niña lo que más envidiaba era tener una mochila nueva y padres que le compraran libros. Ella solo recibía mochilas de segunda o tercera mano de los otros chicos. Y si quería leer, tenía que pasar las tardes enteras en la biblioteca copiando a mano los fragmentos que le interesaban. En ese entonces, su voz apenas dejaba entrever un dejo de tristeza, sin rencor ni queja. Si la vida me daba una segunda oportunidad, quería darle lo mejor. Tras repartir los regalos, la directora me ayudó a concretar la adopción de Lily. Antes de firmar, se volvió hacia ella con paciencia. ¿Estás dispuesta a irte a casa con Rachel? Lily me miró de reojo y asintió, toda sonrojada. El apartamento tenía 2 habitaciones. La segunda la había convertido en estudio, pero ahora, decidida a adoptar a Lily, mandé hacer algunas modificaciones leves. Conservé los libreros y el escritorio y agregué una cama. Quedó perfecto para que estudiara. Era la primera vez que Lily tenía su propia habitación y se emocionó tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas. Se aferró a mi cintura y con la voz quebrada, logró soltar un mamá. Al día siguiente, la llevé a la comisaría para tramitar su nuevo nombre, Lily Song. Quedaba 1 mes y medio de vacaciones de verano, y en ese tiempo prácticamente estuvimos juntas todo el día. Cuando yo iba a trabajar, ella me acompañaba a la oficina y se sentaba en una mesita a resolver ejercicios de matemáticas, mientras yo atendía mis asuntos. Convivir así hizo que nuestra relación se fortaleciera más y más. Con mi guía y mis mimos, Lily aprendió también a ser un poco más cariñosa conmigo. Sentía que la vida estaba mejorando cada día. Si no hubiera sido por la llamada de Jack, probablemente ya me habría olvidado de su existencia por completo. Desde que me negué a compartir mis privilegios VIP con ellos la última vez, ni Jack ni Annie me habían mandado un solo mensaje. Sin embargo, publicaban cosas en sus redes sociales con más frecuencia. Todos los días iban a parques de diversiones, zoológicos o acuarios. En las fotos, Jack, Annie y Wendy salían tomados de la mano y sonriendo a la cámara. La imagen perfecta de una familia de 3 con títulos como Pequeñas Alegrías Diarias. Obviamente lo hacían para provocarme, pero a mí no me importaba. En cuanto atendí la llamada, la voz de Jack retumbó por el altavoz. Rachel, ¿qué significa todo esto? ¿De verdad quieres destrozar a esta familia para poder estar satisfecha? También escuché a su madre desde un costado. Mujer malvada, has arruinado una familia que estaba bien. No vas a acabar bien. Al principio no entendí sus acusaciones, pero de inmediato recibí el mensaje de mi abogado. Señora Rachel, el acuerdo de divorcio se ha modificado según sus indicaciones y ya se ha enviado. Adjunto encontrará el documento de división de bienes y los gastos de la familia Jiang de los últimos años. No se preocupe, recuperaremos ese dinero con seguridad. Al leer este par de notificaciones, esbocé una leve sonrisa. El mal humor que me había provocado la tanda de insultos se disipó bastante. La madre de Jack seguía gritando sin parar. Sus antepasados se habían dedicado a la siembra por 5 generaciones, y ella solía sentarse a la entrada de la aldea a maldecir junto a otras personas. Sus palabras eran tan sucias como el estiércol. Puse el teléfono en silencio y lo dejé boca abajo en la mesa. 10 minutos después, simplemente colgué. Al rato sonó de nuevo. Esta vez, el tono de Jack era mucho más suave. Hablemos. ¿De qué quieres hablar? Pregunté con frialdad. No creo que sea necesario divorciarnos, soltó, con voz tiesa. Mira, Annie sigue siendo muy niña. Necesita a su padre. Si insistes con el divorcio, le harás mucho daño. Para reforzar su argumento, puso a Annie al teléfono y se escuchó su llanto. Quiero a mi papá.
Quiero a mi papá. Jack fingió soltar un suspiro. ¿Lo ves? Annie no puede estar sin mí. Sé que te incomoda, Wendy. La dejaré de ver si hace falta. Fue en ese momento que la madre de Jack no pudo aguantarse más y tomó el teléfono. Mamá de Annie, no puedes pensar solo en ti. Ahora que eres madre, la niña debe ser tu prioridad. ¿Qué hombre no tiene algún desliz de vez en cuando? Nuestro Jack es apuesto y exitoso. Es normal que otras mujeres jóvenes se fijen en él. Además, si de veras te divorcias, Jack puede encontrar a alguien mucho más joven y linda que tú sin problema. En cambio tú, como mujer divorciada, ¿quién te va a querer? Y acto seguido, puso el teléfono cerca de Annie. Annie, ¿tú quieres un papá nuevo? Annie rompió a llorar. No quiero un papá nuevo. La escena que montaron me causó gracia. Cuando me harté de oírlos, simplemente solté con calma. ¿No habrán entendido algo mal? Jamás dije que quisiera la custodia de Annie. ¿O sí? Mejor lean bien el acuerdo antes de llamar para reclamar. Los tres se quedaron mudos. Luego escuché a Jack pasar furiosamente las páginas del acuerdo. Solo había visto la parte donde, además de dejarlo sin nada, yo pretendía recuperar todo lo que la familia Jiang había gastado a lo grande en los últimos años. En un arrebato de rabia, llamó para gritarme sin revisar los detalles de la custodia. Ahora finalmente encontró esa línea en letra pequeña. Por insistencia de Jack y Annie, yo, Rachel, renuncio de forma voluntaria a la custodia de Annie. Los ojos de Jack casi se salieron de sus órbitas. ¿Cómo puedes estar dispuesta a renunciar a ella? Solté una risa sarcástica. ¿No era eso justamente lo que querías? Y, sabiendo que Annie estaba cerca, agregué. Después de todo, somos madre e hija. Le concederé este último deseo a Annie. Se quedaron en silencio. La madre de Jack rechinó los dientes. ¿Tienes corazón? Ni siquiera quieres a tu propia hija. De inmediato le dio un empujón a Annie. Tu mamá ya no te quiere. ¿Qué haces ahí parada como tonta? Annie empezó a llorar todavía más fuerte. Yo escuché todo sin abrir la boca. Al ver que realmente me había endurecido con Annie, Jack irguió el cuello con altivez. Pues aunque no quieras la custodia, no me voy a ir sin un centavo. Ese dinero es patrimonio matrimonial. La madre de Jack, como si despertara, gritó también. Exacto, es patrimonio de los dos. ¿Con qué derecho exiges que mi hijo se quede sin nada? La que debería irse sin un centavo eres tú. Una mujer como tú con tanto dinero solo va a beneficiar a otros hombres. Descarada. Colgaron el teléfono con fuerza. Lily salió de su cuarto, preocupada. Me preguntó qué pasaba y le dije que nada. Le di una palmadita en la cabeza. ¿Ya tienes todo preparado para tu regreso a clases? Ella asintió. No fue hasta que empezaron las clases que me di cuenta de que Lily y Annie iban a la misma escuela. Pensé seriamente en transferir a Lily, pero el colegio tenía muy buenos profesores y le daban mucha importancia a sus avances. Además, Lily iba un grado por encima de Annie, así que ni siquiera estarían en el mismo piso. Creí que no habría problema. Aún así, no había pasado ni un mes cuando recibí una llamada de la maestra de Lily. Al parecer, alguien en la escuela la acusaba de robar. Cuando llegué, hasta desde fuera de la oficina podía escuchar la discusión acalorada. La voz chillona de Annie resonaba con un tono agresivo. Si roba desde tan chiquita, de grande va a terminar en la cárcel. Yo no robé nada, se defendía Lily. Sí robaste. Me quitaste mi pony de cristal. Ese me lo compró mi mamá. Eres solo una huérfana a la que nadie quiere. ¿Quién te compraría algo? Sí tengo mamá. La voz de Lily temblaba. Mi mamá es muy buena. No, no tienes. Annie continuó con saña. Nadie te quiere. Nadie te quiso jamás. Eres una ladrona, te robaste mi pony. Suficiente. Interrumpí desde la puerta. Dos voces resonaron al mismo tiempo en la oficina. ¿Mamá? ¡Mamá! Annie y Lily alzaron la vista. El rostro de Lily se llenó de alivio y alegría. Annie, en cambio, me miró emocionada, como si se quitara un peso de encima. Tenía muy claro por qué. Desde que Jack supo que yo estaba decidida a divorciarme y que realmente no quería a nuestra hija, su familia había utilizado todo tipo de tretas para arrebatarme mis bienes. Después de que mi abogado los bloqueó, mandaron a Annie a reconciliarse conmigo con la intención de exprimir mi patrimonio poco a poco, igual que en mi vida anterior. Pero Annie ni siquiera había logrado verme hasta hoy. Al fin nos encontrábamos. Claramente pensó que yo había aparecido para sacarla del apuro, tal como lo demostró su vocecita. «Maestra, mi mamá está aquí». Con actitud altanera, Annie vino a agarrarme de la mano, pero yo me aparté con sutileza, y sin detenerme, me dirigí hacia una Lily que me miraba atónita. La abracé por los hombros. «Hola, maestra. Soy la mamá de Lily». En el instante en que dije eso, sentí cómo el cuerpecito tenso de Lily se aflojaba entre mis brazos. Annie, en cambio, se descompuso por completo. «¿De qué estás hablando?». Corrió hacia nosotras, con los ojos enrojecidos, señalando a Lily. «Yo soy Annie. Soy tu hija. Ella es solo una huérfana a la que nadie quiere. ¿Cómo va a ser tu hija?». Entrecerré los ojos con frialdad. «Cuida cómo hablas. Lily no es una huérfana a la que nadie quiere. Yo la quiero. Soy su madre. Eres tú a quien no quiero a mi lado». Lily se aferró a mi mano, pegándose más a mí. Annie se alteró aún más. «No, yo soy tu hija. ¿Ya no te acuerdas? Cada vez que me enfermaba o me mareaba en el auto, me llevabas cargando al hospital para la inyección, y luego me regresabas a casa tú sola.
sin importar lo lejos que estuviera. Y cuando tenía 5 años, tiré la tetera de agua hirviendo y tú te quemaste la espalda por protegerme. Me querías tanto. ¿Por qué me rechazas ahora? Mientras hablaba, lágrimas incontenibles corrían por sus mejillas, intentando conmover mi corazón de madre. Pero cuanto más la oía, más se me helaba el alma. Así que siempre supo lo mucho que la amé. Aún así, fingiéndose ignorante, usó mi amor para herirme una y otra vez. Apenas moví un poco la boca, sin responder. Al ver mi indiferencia, las maestras de ambas clases se dieron cuenta de la situación y confirmaron que Lily no había robado nada. Era simplemente una acusación falsa de Annie. Pedí entonces que Annie lo admitiera públicamente y se disculpara ante toda la escuela en la asamblea del lunes siguiente. Solucionado el problema, me llevé a Lily a casa. Esa noche, ella llegó a mi habitación con su cobija a cuestas y se acurrucó contra mí. Me abrazó con fuerza y, acariciándome la espalda, sollozó. «Mamá, seré siempre muy, muy buena contigo». Unos días después, mi abogado me envió un mensaje para decirme que el acuerdo ya estaba listo. Podía ir a firmarlo y ponerle fin al asunto de una vez por todas. El día del divorcio, llevé a Lily conmigo. Al otro lado de la mesa estaban Jack, Annie y la madre de Jack. Ella me fulminaba con la mirada, como si quisiera saltarme encima y morderme hasta la muerte. Jack y Annie se veían mucho más desaliñados que antes. Llevaban la ropa arrugada y, a juzgar por su aspecto, ni siquiera habían dormido bien. Annie traía 2 trenzas mal hechas, con el cabello todo revuelto. Unos días atrás, contraté un equipo de seguridad para echarlos de la zona residencial de la villa. Ya no tenían sirvientas ni personal a su disposición, y por lo que se veía, su vida había dado un bajón tremendo. Al final, así era como vivían originalmente. La razón por la que no los había sacado antes era porque tenía instaladas cámaras de seguridad para vigilar a Annie y asegurarme de que no le pasara nada. Sin embargo, después de que quedó claro que yo estaba decidida a divorciarme, fueron tan tontos que se atrevieron a meter a Wendy a vivir en la misma villa. Encima, Jack andaba presumiendo en redes sociales. Todo eso me sirvió como evidencia más que suficiente. Jack, que nunca había sido muy capaz pero sí un fanfarrón, no tuvo más remedio que firmar el divorcio cuando mi abogado le advirtió que, si no lo hacía, esos videos y fotos iban a llegar directamente a su empresa. No le quedó otra que tragarse su orgullo. Cuando me vio entrar de la mano de Lily, se burló. «Con razón no querías a Annie. Ya tenías a esta bastardita por fuera». Lo miré de reojo y repliqué: «Cuida tus palabras. Tengo unas cuantas cosas tuyas que podría mostrar por ahí». Jack se quedó mudo, enfurecido. Sus mejillas se inflaron de la rabia. Terminamos de firmar los papeles y, en cuanto obtuve el acta de divorcio, salí con Lily para ir a un estado vecino donde ella tenía una competencia. Justo cuando me disponía a salir, sentí que alguien jalaba la orilla de mi camisa. Al voltear, me encontré con la carita sucia de Annie. «Mamá, ya entendí que estuve mal. Déjame quedarme contigo». Si antes solo había tenido un 10% de sinceridad cuando decía que quería quedarse conmigo, esta vez parecía que le sobraba. Después de los días tan miserables que había pasado, por fin comprendía quién se preocupaba de verdad por ella. Además, me enteré de que Wendy estaba embarazada y, al parecer, sería un niño. La posición de Annie dentro de la familia Jiang se desplomó. Ahora la regañaban o la golpeaban a diario. Si no fuera por los $600 al mes que todavía debía pasarle de pensión alimenticia, quizá hasta la habrían echado. Pero nada de eso tenía ya que ver conmigo. Fue ella quien tomó sus decisiones. Aparté su mano sin volver la vista atrás y seguí mi camino. Detrás de mí escuché sus llantos y los gritos de la madre de Jack, que volvió a pegarle y a insultarla. Más tarde me enteré de que Annie ni siquiera terminó la secundaria. Abandonó la escuela y se juntó con un grupo de jóvenes problemáticos. Empezó a vivir sin rumbo y, estando soltera, quedó embarazada sin saber ni quién era el padre. Jack, lleno de ira, la golpeó brutalmente. Pero un día que nadie estaba en casa, Annie encerró a su hermanito con fiebre en un cuarto. Se robó todos los ahorros y se largó. El niño quedó discapacitado por la fiebre alta. La abuela sufrió un derrame cerebral del coraje. Y con el tiempo, Wendy y Jack discutían a diario hasta que, en una noche oscura y ventosa, ella también se largó. Al final, Jack se quedó con su madre y su hijo enfermos, cometió una serie de errores en el trabajo y terminaron despidiéndolo. No le quedó otra que emplearse como obrero en la construcción. 26 años después, Lily se había convertido en una destacada matemática a nivel internacional. Yo le dejé la administración de mi compañía a un equipo de profesionales y me dediqué a recorrer el mundo con ella, tal como cuando era pequeña. Mientras ella asistía a conferencias y foros, yo me distraía haciendo compras o paseando. Luego volvíamos juntas a casa. Un día, mi asistente me llamó para decirme que había llegado una mujer que afirmaba ser Annie, preguntando por qué no la quise en esta vida y echándome la culpa de su desgracia. Con esa pregunta supe que también ella había regresado al pasado, igual que yo. Pero no importaba. Todo lo que tenía que suceder ya había sucedido, y estaba mejor así.